Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Adriana Cristal Espinosa Rivas. Soy, al igual que Monse, de la carrera de diseño de modas en la Universidad Lux. Y bueno, este podcast se trata de las humanidades, que lo estamos haciendo por nuestra asignatura de perspectiva humanista, en el cual estamos pues muy felices ya de concluir este tercer parcial, y como cierre de esta trilogía de podcast pues vamos a contestar 4 preguntas para desarrollar este podcast, 2 yo y 2 Monse. Entonces pues vamos a dar inicio a este podcast. Yo voy a contestar las primeras 2 preguntas. Y bueno, la primera pregunta es: ¿son las humanidades una materia de relleno? Sin duda alguna, contestar esta pregunta después de el tetramestre es muy grato para mí, porque ahora comprendo en su totalidad la importancia de las humanidades en nuestra sociedad y cómo ha llegado a ser un avance en la manera de pensar de los seres humanos, y eso nos ha ido transformando en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, como respuesta a esa pregunta es un rotundo no. Las humanidades no son una materia de relleno desde mi experiencia como alumna al tomar esta clase con el maestro Diego, y pues me atrevo a decir que en general, como todas mis compañeras, nos desarrollamos muy bien en las clases, porque se abría temas de debate a causa de estas perspectivas que desglosaba las humanidades en distintos filósofos que la apoyaban, la contradecían, en cómo se puso en duda ciertos aspectos de los seres humanos, y cómo eso nos hizo reflexionar en gran manera a mis compañeras y a mí. Entonces, la materia de humanidades en un ambiente estudiantil y enfocado a la carrera de diseño de modas podría verse como una materia de relleno. Y pues sí, la verdad es que he de confesar que al inicio sí pensé como en qué me ayudaría tomar esta clase. Me ayudaría más tener una clase sobre mi carrera en específico, pero después, conforme las clases fueron avanzando, entendí que incluso aumentaba más mi creatividad y mi comprensión en distintos aspectos de diseño de modas al tomar esta clase de humanidades, porque empezamos a estudiar a los distintos filósofos, a científicos, a personas que a lo largo del tiempo empezaron a hacer revolución y a apoyar las humanidades. Y al momento de estar estudiando estos grandes pensadores, empecé a notar el contexto, ¿verdad? Las actitudes, las acciones que se tomaban en ese tiempo, y eso me ayudó a comprender también cómo se vestía la gente, ¿verdad? Según también su manera de ser y de pensar. Y obviamente en diseño de modas, al crear algún diseño, nosotros investigamos el mercado, ¿verdad? Y esto depende mucho también de la manera en que ellos piensan y tienen algunas creencias, como que pues eso puede llegar a limitar. Un ejemplo claro es en algunas religiones en las cuales las mujeres pues no se pueden vestir de cierta manera. Entonces, si alguien de nosotros quisiera diseñarle ropa a ellas, no toma como fundamento, como base al menos, su creencia, pues va a ser ropa que no puedan usar o que no va con ellas, ¿no? También el significado de los colores en distintas culturas y este tipo de situaciones me hicieron reflexionar acerca de la importancia del estudio del ser humano en su contexto, ¿verdad? Y pues cómo esto nos ha ayudado, ¿verdad? A mí me impactó muchísimo cómo antes del Renacimiento el ser humano se despreciaba de una manera
que ahorita no sería posible, ¿verdad? A causa de la opresión de la iglesia, de cómo uno como ser humano se veía que no tenía acción o dominio sobre lo que le pasaba o sobre su futuro, que solo tenía que dejarlo en manos de un Dios superior, y cómo a partir de esta revolución uno tomó parte y responsabilidad de, de tomar acciones en esta tierra para la mejora, no solo de la vida individual, sino de nuestro entorno, ¿verdad? Los avances en la ciencia, como esos científicos, algunos fueron pues asesinados a causa de que iban en contra de la religión, en contra de ese pensamiento de que no podemos descubrir más cosas a causa, o sea, por nosotros mismos. Y también me parece otro punto importante sobre, pues, vaya, defender que las humanidades son importantes como materia, es que cada persona es distinta y toma diferentes posturas también en la religión, ¿verdad? Para poder afrontar su vida, y eso me parece muy bien. En clase, de hecho, vimos estas diferentes posturas. Y como reflexión final, llegamos a que no hay una que esté en lo correcto y otra no. Simplemente es un estilo de vida que cada uno va tomando las herramientas de su contexto para poder sobrellevar lo que le pasa pues en el día a día. Y otro punto importante que aprendí en clase es sobre el cuestionarnos qué nos hace ser humanos, ¿verdad? Hay un tema que se tocó sobre el transhumanismo y el poshumanismo, y hubo pues un gran debate, ¿verdad?, sobre el apoyar alguna postura. Y me pareció curioso que como hay bases, ¿verdad?, que nos hacen como el ser humanos para muchas personas, como por ejemplo, pues el ser humano se justifica con el cometer errores, ¿no? He llegado a escuchar que cuando alguien se equivoca, pues dice, pues soy humano. Creo que es como eso implícito, ¿no?, en ser humano, esos defectos, y cómo la ciencia trata de eliminar esos defectos, ¿verdad?, de deficiencias en algunas habilidades que los seres humanos tenemos por naturaleza, como, no sé, pues por ejemplo, el ser distraídos, pues tal vez no ser tan rápidos en la manera de pensar sobre algunos problemas para la solución de ellos. Entonces, ese dilema, ¿verdad?, en que si esos defectos que muchas personas ven que nos hacen ser humanos se mejoran a ayuda de la ciencia, entonces significa que esas personas mejoradas ya no van a ser humanos. Es como un gran dilema que se abrió. Desde mi perspectiva, yo pienso que siguen siendo humanos, porque no es como otra especie, sino que es la misma pero con otras habilidades de mejora, y que sin duda alguna pues es lo que nosotros hemos logrado a través del tiempo. La teoría de Darwin es un claro ejemplo, como antes, gracias a que empezamos a usar el pulgar, empezamos a poder usar herramientas, a crear el fuego. Es un avance, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, no pienso que sea otra especie, somos lo mismos, pero es una evolución. Y yo estoy muy a favor de esto. Obviamente, el tiempo va a seguir y las necesidades, según el planeta vaya cambiando, pues van a ser distintas. Entonces yo estoy muy a favor de los cambios, de la mejora, que como humanos de este tiempo obviamente nos asusta, pero es un cambio eminente que no podemos hacer nada al respecto, que va a pasar, ¿verdad?, para la sobrevivencia de nuestra especie. Y bueno, pues ahora vamos a continuar, pero pues antes obviamente se abre el diálogo, porque pues este video lo vamos a subir a YouTube, ¿verdad? Y esperamos que alguien comente también qué piensa, qué opina, ¿verdad?, sobre si las humanidades son una materia de relleno o no.
a ver qué nos responden. Y pues bueno, ya pasando a la segunda pregunta es, ¿por qué hay tan poco espacio para las humanidades en los planes de estudio de la educación en México? Esta pregunta voy a disfrutar mucho de responderla porque lo vimos en clase y llegamos a una conclusión pues muy rotunda, ¿verdad? Y muy obvia. Y es que pues obviamente a el gobierno, al político, no le gusta que el pueblo piense. Entonces, mientras haya ese sometimiento sobre el dominio de lo que pueda llegar a pensar el pueblo en general, pues el político muchísimo mejor. Sí, o sea, mejor en que no haya ese descubrimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en clase hubo un maestro el cual se viralizó en lo que es la parte de Brasil, dando campañas sobre alfabetización a la gente obrera y cómo fue algo muy impactante, ¿verdad? Porque mucha gente obrera no tiene ni siquiera los estudios básicos como la primaria. Entonces, ese paso que tomó este maestro al querer alfabetizar y justamente a esta clase social fue obviamente con un objetivo y un saber en que iba a haber a lo mejor una mejora en querer otras cosas, ¿verdad? O tal vez exigir algunos derechos que los patrones no dan y que la gente de esta clase social no sabe sus derechos, no sabe que puede pedir por la ley cierto pago o ciertas horas laborales. Entonces, a mí me parece de suma importancia las humanidades porque pues obviamente desde su fundamento es verse a uno mismo, ¿verdad? Apreciarse como ser humano, y las humanidades nos van a ayudar bastante aquí en México para esa mejora de pedir, de exigir al gobierno ciertos derechos que nos corresponden. Y un claro ejemplo de que las humanidades en el plan de estudio en México no son muchas es, por ejemplo, aquí en la ciudad en la que yo me encuentro, que es Monterrey, que se caracteriza por ser una ciudad industrial en la cual, pues obviamente, si te gradúas de ingeniero, si te gradúas de administración, de carreras que van enfocadas a estar en una fábrica, en una empresa, o pues obviamente hay más campo laboral en el que puedes postularte y pensar en mis compañeros, mis compañeras y compañeros de la carrera de diseño de modas o carreras como arte, pues todas las carreras de humanidades en las cuales tenemos menos campo laboral que estas otras carreras que son las exactas. Es un claro ejemplo de que aquí en México no hay muchos trabajos en el cual uno pueda irse a postular. Entonces, pues obviamente esto influye al tomar la decisión de qué estudiar y qué no. Obviamente, pues papá, mamá no va a querer que su hijo no tenga trabajo en un futuro porque pues espera que le vaya bien. Entonces, obviamente se orienta más al niño a estas carreras exactas en las cuales hay más campo laboral, y pues es comprensible y es entendible que haya este consejo porque pues sí hay más campo laboral, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con todas estas carreras, verdad? ¿Qué pasa con todo este arte? ¿Qué pasa con toda esta reflexión de ser humano? Porque pues no me imagino una ciudad con puras empresas, puras industrias y sin ningún museo. O sea, no, ni siquiera lo veo posible. O sea, como seres humanos tenemos esa necesidad también de
de ver la belleza en una buena fotografía, en una escultura, en el arte, ¿verdad? En cómo nos forma, en el cine, al ver una buena película, cómo nos transforma la manera de actuar, de pensar, es necesario. Entonces, no entiendo por qué esa necesidad de hacer menos las carreras de humanidades cuando son esenciales en el desarrollo de un ser humano. Y bueno, me acuerdo mucho que el podcast pasado, Monse y yo quisimos tener un invitado para hablar sobre estas dos áreas, ¿verdad? De las carreras de humanidades y las carreras que son más exactas. Entonces, pues ahora sí tenemos un invitado que estudia arquitectura llamado Oscar Mora, el cual nos va a hablar sobre qué opina de que por qué hay tan poco espacio para las humanidades en los planes de estudio de la educación en México. Hola Cristal, muchas gracias por invitarme a platicar, está muy interesante el tema y sí, como bien dices, yo estudio arquitectura y es un área que pues está entre estas dos áreas de conocimiento, lo exacto y las humanidades. Y pues con respecto a la pregunta, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en que aquí en Monterrey se valora mucho lo exacto porque es una ciudad muy industrial y lo exacto ayuda mucho para el trabajo, ¿no? Pero yo creo que incluso más allá, más que en nuestra ciudad, ya incluso en el país y en el mundo en el que vivimos, hoy es liderado por la producción y por el consumo de tecnología y de otras cosas, de el consumismo en general, ¿no? Y las humanidades no se dedican a satisfacer esta necesidad de consumo, no se dedican a producir en masa, al menos sí producen, pero producen pocas piezas, ¿no? Arte o lo que sea. Y con eso, como eso es lo que deja dinero, la producción en masa, el consumo, pues la utilidad de las humanidades no se ve de manera directa hoy en día. Y por esto mismo las escuelas no lo implementan. Las escuelas siento yo que hoy son vistas como capacitaciones para entrar al mundo laboral, cuando no siempre ha sido así. Antes las universidades eran lugares para aprender y reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y sobre nuestro entorno y para entenderlo. Pero en el mundo que vivimos eso se ha perdido, eso era ya antes de la revolución industrial, yo creo. Y cada vez ha cambiado más el enfoque de ir a la universidad. Ya no es para entender nuestro mundo, sino para aprender a producir. Ahí yo creo que en aquel entonces las humanidades tenían mucho espacio en el plan de estudios. Sí, concuerdo totalmente contigo, Oscar. Sin duda alguna, las universidades hoy en día han cambiado esa manera de enseñar, pero hay cachitos, ¿verdad? Aún hay cachitos de estos espacios en humanidades y pues un ejemplo es esta asignatura de perspectiva humanista, la cual estamos sumamente agradecidas de haber tomado y cómo nos ha hecho reflexionar y ser mejor como personas. Y bueno, pues concluyendo con esta primera parte del podcast, quiero dar como conclusión personal un agradecimiento enorme por habernos impartido esta asignatura al maestro Diego y cómo hay un conocimiento ahora adquirido por mí y por mis compañeras sobre la importancia de las humanidades y cómo nos transforman como personas al momento de actuar y tomar decisiones, incluso para diseñar desde nuestra carrera. El haber tomado esta asignatura ahora abre una duda, ¿verdad? Un espacio en nuestras mentes y un saber básico, ¿verdad? Pero un saber acerca de estos fundamentos de las humanidades y cómo ayudó al ser humano a los avances tecnológicos y también cómo algunos seres humanos se han limitado a causa de caer en ciertas religiones o ciertas conductas, ¿verdad? Pero en sí la conclusión final es que nos valoremos como seres humanos, que tenemos la acción de cambiar nuestro entorno a través
de la ciencia, a través de nuestras acciones, a través de lo que elegimos para estudiar, de lo que elegimos trabajar, de lo que elegimos decirle a las personas a nuestro alrededor al darles un consejo. Entonces, todas estas acciones son muy importantes. Y pues bueno, con esto concluyo y le doy la bienvenida a mi compañera Monse, que nos va a pues dar su punto de vista, ¿verdad? A decir sobre lo que opina también sobre estas dos preguntas finales para concluir este podcast. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Luis Rodríguez. También estudio lo que es en la carrera de diseño de modas junto con mi compañera Cristal. En la tercera pregunta, que viene siendo sobre las humanidades, nos ayudan a formar ciudadanos con el pensamiento crítico. ¿Crees que eso represente un peligro para el sistema político? En lo personal, para mí, yo siento que sí representa un problema. Para la política, uno de los grandes ejemplos puede ser como cuando hay enfermedades y que más que nada no hay cura, que pueden llegar a la muerte o cosas parecidas. Cuando hay médicos o personal también que se incluya la medicina, que tratan de encontrar más que nada la cura sobre alguna enfermedad o algo así, que no encuentran, como que no están sobre algún límite, sino que van más allá. Y por ejemplo, no sabría sinceramente el porqué de que la política o personas con el papel que es de alto en la política, que no es que quieren la cura en ciertas enfermedades, más que nada que se ha escuchado que encuentran la cura o encuentran algún beneficio para algún problema, y en la mayoría de los casos la gente que ha encontrado el beneficio de repente ya no desaparecen, o de repente desaparecen y vuelven de que muertas o así. Y pues supongo que hay algo que no encaja en la política, o más que nada también podría ser que son de mente cerrada, que por ejemplo puede ser como cuando vas en el camión, que te puedes preguntar a ti mismo cuando, por ejemplo, el porqué por ejemplo, vas a estar en el parado del camión y te puedes preguntar el porqué de me tocó ese camión, o el porqué el día anterior no hay tanta gente y porqué en este día el camión está lleno, el porqué me tocó el chofer. O sea, ese chofer sí anteriormente me tocó otro. Asimismo es como nos ponemos a pensar el porqué de que la política no es de que les gustan las preguntas así como abiertas, o más bien filosóficas, del porqué de las cosas, y les da más como entender en el sí y no de las respuestas. Capaz no son preguntas muy comunes que se pueden hacer en la vida diaria, pero sin embargo también siento que la política debería tener una mente más abierta. Más que nada nos ayudaría, por ejemplo, también las doctrinas. Una de ellas puede ser la de artes, no la toman tanto en cuenta, o más bien las personas con mente cerrada, las materias de artes, con las cosas no piensan como que en algo más allá. Por ejemplo, en una pintura solo ven lo básico, como pueden ser las texturas, pues la pintura, y pues no ven más que nada el sentimiento, el más allá de lo que se puede ver de la pintura, o más que nada lo que sintió el artista al estar plasmando su imaginación en la pintura. También siento que las nuevas modas de los escotes, de las nuevas faldas, las nuevas tendencias, hubo un cierto tiempo donde las personas pues que ya hoy en día son personas de tercera edad, y pues las tendencias de ahora pues no le agradan tanto. Yo digo más que nada también viene siendo
porque no se acostumbran a los cambios, a las nuevas tendencias, y pues también pues no están actualizados y pues no se actualizan, no se acostumbran a lo nuevo. Un ejemplo puede ser, pues, he escuchado varias amistades, varias personas conocidos que se pueden poner de que van a una fiesta o a un antro y se ponen pues algunos escotes, a una blusa con escote, una falda, tacones. La ven sus familiares, o sea, su abuelita, su abuelito, y pues van a decir, oye, ¿qué estás usando? O sea, quítate eso y no vas. O sea, o muchas también he escuchado de chavas, o sea, que se ponen lo que ya quieren ponerse, y arriba se ponen de que ropa holgada o así para que no vean que están usando pues lo que ya quieren ver, porque saben que se van a molestar pues esas personas. Pero sí, tanto como eso, también hay personas que son mayores de edad, que sí son muy aplicadas al cambio y son muy conscientes de que las cosas cambian y respetan mucho los gustos de las demás personas en torno a que ya no era como antes. Y también hay varios estilos que usan los hombres, que por ejemplo son tops, hay unos que usan faldas también, hay unos que pueden usar tacones. Y por ejemplo, la vez pasada estaba haciendo para una tarea un top de hombre, y si mis papás de que vieron y me dijeron de que, oye, eso no es de hombre. Pero pues cada persona tiene su estilo, cada persona tiene, o sea, se puede poner lo que ella quiera, y para, pues, siendo que ya no se le puede poner como que un tipo de etiqueta a las cosas. Y de qué decir de que eso es de hombre, esto es de mujer, y ni modo. O sea, no, las personas se pueden poner lo que ellos quieran. Ya, o sea, siento que ya nada tiene etiqueta. Y si, por ejemplo, si mi abuelita ve a una persona que tiene falda o así, que no está acostumbrado a ver, va a decir de que, oye, ¿qué es eso? O sea, pues eso está mal. No sé si me explico, pero pues eso es a lo que yo quiero llegar a entender. Que pues sin embargo capaz la política no está preparada pues para los cambios, para ver algo diferente a lo común, para las utilizaciones, como le dije anteriormente, y para los cambios, que ya nada es igual a como era antes y que todo cambia. Y también voy a volver a lo que dije anteriormente, que mucha de la ciudadanía, o sea, del pueblo y así, tienen duda conforme cuando hay una enfermedad o algo parecido. Y por ejemplo, había un problema con las mariposas, había un señor, sinceramente no recuerdo bien cuál era el beneficio que él proponía, pero sí, él también fue como que tenía el beneficio, tenía la solución de varias maneras de ese problema, y al siguiente día desapareció, si no recuerdo, y pues ya estaba muerto, o era algo pues, sí por el estilo, pero siento que se escucha muy mal, algo por el estilo, pero sinceramente ya cuando alguna persona ven, o sea, por ejemplo en redes sociales, de que ponen que una persona ve que tiene la solución a cierto problema, de que le ponen, oye, no, o sea, vete a ese país, o de que escóndete o así, porque pues ya es como que algo muy común. La ciudadanía sabe que si tiene la solución a cierto problema, pues puede que pues te desaparezcan o haga alguna cosa parecida. Y yo siento que como ciudadanía, pues más que nada como personas, o que el gobernador, personas así que son por nuestros más que nada representantes, que nos den la respuesta, porque ya van varias veces que pasan ciertos problemas parecidos y pues nosotros nos quedamos con la duda, y pues nosotros no sabemos el porqué de pasar estas cosas. Más que nada a mí lo que se me hace como que muy, pues me queda como que en shock de que pues ya es como que algo muy común pues este caos, porque pues, o sea, no sabemos nosotros, pero pues nosotros quedamos con la duda de que pues ese cambio que quería hacer esa persona, o sea, pues, si pudiera ser para un gran beneficio, y nos quedamos como que, o sea, un gran porqué pues el por qué no quisieron que hubiera ese cambio, ese beneficio de ese gran problema, porque por algo querían cambiarlo. Y sí, pues sinceramente nosotros nos podemos quedar con la duda
de el por qué, de si ya tenemos la solución, o sea, por qué no arreglarlo. Y también otra de las cosas es el porqué de las preguntas filosóficas, porque no tienen tanta importancia. Bueno, por mi parte yo siento que capaz hay ciertas preguntas que son importantes, pero solo para la persona. Pero yo digo que la mayoría de las preguntas, o sea, si tienen como que una respuesta que todas las personas tendríamos como que o sea, si tendrían la pregunta, o sea, si no la preguntábamos, o sea, si no lo llegamos a preguntar un día, pues. Por ejemplo, nos podemos llegar a preguntar, un ejemplo es de que por qué mi perro es café, o el por qué la existencia de los colores. Sin embargo, por mi parte, yo creo que esas preguntas, son importantes, pero a la vez no. En cambio, por ello mismo, también es que la política no cuestiona y no le da tanta importancia a lo que son las preguntas filosóficas. Sí, las preguntas que forman parte de las humanidades no tiene como que tanta importancia, porque sin embargo para ellos no necesitan como que el porqué de una pregunta, o como lo dije anteriormente, que las preguntas filosóficas tienden a tener demasiadas respuestas y pues ellos como que lo único que necesitan es una respuesta de un sí o un no. Y ya, no sé si me estoy explicando. Sí, como que no están acostumbrados a diferentes respuestas y nomás usan como que el sí y no de la pregunta. También una de las cosas que capaz no le gusta a la política que hemos visto es de las preguntas, como también anteriormente lo dije, de las que te preguntas que tienen demasiadas respuestas. Y por eso es que solo se orientan o se conforman, más que nada se guían en preguntas que solo tengan respuestas cerradas, o más que nada respuestas cerradas y congruentes de su finalidad. Y desde segunda parte, la siguiente pregunta, o más que nada no es una pregunta, viene siendo hacer una reflexión final sobre la trascendencia de las humanidades. Pues principalmente sobre las humanidades, sobre toda su trascendencia, como uno mismo se puede decir, unas cosas que se pueden como que relacionar o se pueden describir conforme a ello puede ser la identidad de cada uno de nosotros. También puede ser el cómo vestimos, el cómo hablamos, pues nuestra cultura, cada cosa de nosotros que nos pueda describir. Por ejemplo, también podemos describirnos en conforme a cómo nos vestimos. Yo me pongo tal pantalón, puede ser recto, puede ser acampanado, tal color, también de que yo no me pongo tops, yo me pongo puras camisas sueltas y así. Siento que también parte de ello nos puede describir en cuestión de cómo solo nos vestimos, que nos puede describir nuestro estilo. Y hay muchas personas que solo con ver el estilo de cómo se visten las demás personas ya saben la mayoría de cómo es. Pero yo siento que son como que personas que hacen demasiado ¿cómo se podría decir? Como que abren mucho, no sé, como que abren mucho su personalidad en cuestión de su vestimenta, porque hay muchas personas también que se visten de tal manera y podemos pensar de que, yo digo que es así, pero no, o sea, puede ser totalmente lo contrario, y pues capaz esa persona, pues, a ella le gusta decirse de esa manera. También, una de las otras cosas que también nos pueden definir puede ser la forma en lo que escribimos, porque tener una persona que puede tener súper ordenada su libreta y súper ordenada la forma en que escribe, se puede ver que es lista, pero también hay otras personas en las que no se puede visualizar también en ese aspecto, porque pueden escribir súper bien, pueden tener su libreta súper linda, pero no cumple con tareas, es súper mala persona y así. Y sí, yo opino que cada persona tiene su estilo, cada persona tiene, pues es diferente, pues. Y que
O sea, capaz sí nos puede definir muchas cosas, pero nunca puedes saber el cómo puede ser cada una. Porque pueden decir que es de tal manera y así, pero luego después ya ves cómo es verdaderamente la persona y capaz no es como pues tú lo desarrollaste en tu mente. Y siento que ya viene siendo como que crearse expectativas de una persona y así. Y pues yo que, o sea, está bien, o sea, que ciertas cosas te describan y digan tu identidad y así, pero por ejemplo, en cuestión de hablando de la persona, de cómo es y así, como que no lo desarrolla tanto, capaz de que nomás de que su cultura y así, de que así eres de México, pero en cuestión de la misma persona, o sea, de ella, como que sí la describe, pero no al 100. Ya cada persona es diferente. Y también a lo que podemos incluir en esta misma pregunta puede ser ¿para qué sirven las humanidades? En lo personal también puede ser o más que nada lo que creamos como que nosotros mismos, o sea, como pues con nuestras manos, nuestra creatividad, lo que nosotros imaginamos, o también como se puede decir, lo que nosotros plasmamos con nuestras manos, lo que tenemos en mente. También en las humanidades, como lo dije anteriormente, puede incluir ahí mismo el arte, como por ejemplo nosotros estudiamos lo que es diseño de modas y pues viene siendo una materia o una asignatura que viene siendo también en cuestión de las humanidades, ya más que nada porque nosotros, por ejemplo, el diseño que nosotros tenemos plasmado en nuestras mentes y así, pues nosotros lo podemos plasmar en cuestión físicamente y es una prenda en la que pues la persona, lo que nosotros tenemos mentalmente, lo podemos plasmar y podemos hacer que las personas, pues, ¿cómo se puede decir? Pues lo desarrollen y pues lo modelen. Y sí, también uno de los ejemplos que puedo dar puede ser también, yo y muchas compañeras participamos en una pasarela y fue como que demasiado impactante, bueno, por mi parte, ver como que los diseños que tenían dibujados, o sea, como fue que los plasmaron y fue, o sea, como que un cambio radical, o sea, un super cambio en cuestión a cómo lo ve uno en el dibujo y en cuestión de cómo ya se ve ya plasmado, o sea, físicamente y ya visto en una persona, o sea, ya modelado y así, utilizándolo. Es como que también ver, o sea, cómo es la imaginación de cada una de mis compañeras, porque pues literalmente, cada diseño era diferente, o sea, cada diseño de cada diferente persona era diferente, pero sí se podía ver como que en cada una tenía como que tú te podías dar cuenta como que era de ella, no sé si me explico. Porque, por ejemplo, también mis diseños, muchos me decían que me describían a mí. Me decían, es que eres tú, o sea, se ve que pues es lo que tú te pones, o sea, te describe. Y yo me quedaba como que, o sea, no manches, o sea, ¿cómo puede ser de que nomás con los diseños, o sea, es que ya pues puedan como que escribirme o se puedan dar cuenta pues que fue hecho por mí? Y también yo siento que en cuestión y como nos sintamos inspirados cada uno de diseñadores, es como vamos a crear la prenda, o sea, la podemos crear con escotes o así, o cada persona va a tener como que su inspiración también se puede basar en los colores, si es que está feliz o así. Y sí, yo siento que en cuestión de nuestra asignatura o nuestra carrera más que nada, ¿cómo se podría decir? En torno a las humanidades, o sea, nuestras creaciones nos puede como que describir, porque yo siento que también, o sea, si cada diseñador hace algo de que dicen, hazme esto, y o sea, igual, o sea, siento que cada uno le va a poner como que su toque y no van a ser totalmente iguales. Y también yo siento que no hay que dejar de filosofar, o sea, en cuestión en moda, o sea, una prenda puede tener un estampado o así, pero si te pones en mente abierta, en ese estampado puede tener como que demasiadas variaciones, demasiadas respuestas, demasiados sentimientos. También algo que podemos incluir en este podcast
es que la educación en las humanidades siento que es demasiado importante en cuestión para las personas o niños que son menores de edad. Y como si se pudiera decir, pues porque pues es como que, por ejemplo, los modales, la educación es una de las cosas que se le puede como que desarrollar a un niño, pero en cuestión se desarrolla porque él como que dirige o sigue como que un patrón de la persona al que lo está como que desarrollando, o se puede decir. Y pues siento que también una de esas cosas es como que lo va a escribir, o por ejemplo, si el que lo está desarrollando o es su tutor hace cosas malas y así, pues la mayoría de los niños, así tiene alguien que lo desarrolla de esa manera, pues el niño va a seguir su camino. Y pues yo siento que también eso varía mucho en cuestión de las humanidades, de los modales, de la educación, que depende mucho de quién como que desarrolle al niño para sí mismo. Él pueda tener como que una buena dirección en la que va a ser de grande. Bueno, esto ya sería todo por mi parte y pues ya sería todo en esta clase. Fue pues ya por último tetra bueno, de esta materia, ya si se podría decir que fue el maestro Diego Armando, nos puso unos planes de discusión y por mi parte fue como que estuvo súper bien en cuestión de cómo veíamos que cada persona, cada de mis compañeras participaban y todo. Y pues eso es todo. Muchas gracias y hasta luego.